o menos se viene implementando la cuaresma, que es el tiempo litúrgico. Yo se los puse en el boletín, en la parte del centro, les puse en el boletín para que entendamos un poco los tiempos litúrgicos. Eso desde el siglo III hasta más o menos el siglo XIX. Ya en el siglo XX se cambiaron las cosas, con la aparición de la iglesia pentecostal, con la renovación de la iglesia que llaman hoy día cristiana, la no denominacional. Entonces se perdió el tiempo litúrgico, los tiempos litúrgicos. Y esos tiempos litúrgicos se siguen haciendo, pero de otra manera. Por ejemplo, cuando ya empieza enero, los pastores en Del Río, y yo creo que se multiplica en muchas otras partes, empiezan a promover el ayuno. Pero como todavía los jóvenes no están en la escuela, entonces, y los jóvenes les gustan mucho los tacos, las pizzas, y la mamá tiene que hacerle comida, entonces el ayuno es difícil. Entonces algunos ministros, iglesias cristianas, lo pasan para febrero. Entonces dicen, no, es mejor cuando entren los alumnos empezamos el ayuno. Al ayuno lo hacen de 21 días. Entonces les gusta mucho el mes de febrero porque trae 28, o sea, poquito. Otros les gusta de 30 días. Iglesias, y este video lo ven varios pastores en Del Río, me lo dicen, el que estamos grabando, por eso lo estoy diciendo, porque la iglesia va cambiando, va renovándose y va como buscando cómo actualizarse, cómo ser parecido al mundo. Cuando el mundo creía, la iglesia era creyente. Cuando el mundo pensaba, la iglesia se volvió pensadora. Y cuando el mundo sentía, la iglesia se volvió sentidora. Por eso nació el pentecostalismo. Siento, luego existo. Cirugías plásticas, todo lo que... Entonces la iglesia también tenía que maquillarse. Y hoy día, la cuaresma para las iglesias modernas no existe. Pero sí existe las costumbres de ayunar, de fortalecerse, de empezar un nuevo rumbo, un nuevo camino, de conversión, como decía la hermana Denise en este momento. O sea, le cambian el nombre, la razón social, pero sigue lo mismo. Entonces, para muchas iglesias cristianas, pentecostales, evangélicas, ya tuvieron la cuaresma. O sea, ya la hicieron en enero, y por eso ustedes ahorita ven unos pastores flaquitos, porque rebajan unas 20 o 10 o a veces 5 libras, son capaces de rebajar los pastores, por el ayuno que hacen. Nos reunimos la semana pasada y yo dije, oye, ¿usted por qué está tan delgado? Se me había olvidado. Dije, no, es que para Ricardo todavía no ha empezado el ayuno, o sea, la cuaresma. Con razón que él ya la hizo. Entonces, la idea, hermanos, de cuaresma que empezó con este miércoles que pasó, que la iglesia histórica tradicional lo empieza con un rito que se llama el miércoles de ceniza. Entonces, empieza un tiempo de cuaresma. ¿Y qué es el tiempo de cuaresma? Según lo escribí yo aquí, dice que es un periodo de 6 semanas de penitencia antes de la Pascua. O sea, antes del jueves de la Semana Mayor, de la Semana Santa. ¿Y qué se hace en estos 40 días? Cuaresma, son 40 días. Entonces los pastores modernos ayunan 21 días. Si es el ayuno de Daniel, muy moderno. El ayuno de Daniel les encanta porque es comer verduras y vegetales. Pues eso es como lo hacen todas las modelos y todos los actores, comen verduras y vegetales. O sea, no hay nada espiritual ahí. Otros lo hacen de un mes, de 30 días. Pero la iglesia metodista, que está con la iglesia histórica, dice que es bueno 40 días. Porque 40 días Jesús ayunó. 40 días Elías estuvo en tal parte, 40 días pasó esto, 40 años, no, el número 40 parece que es bueno, que es mejor que 21 y que 30. Y cuando hubo la epidemia de la plaga en Europa, ponían a la gente en cuarentena y eso ayudó a que la gente se salvara. Así es que si ustedes quieren salvarse de algunas cosas, mejor hagan la cuarentena, los 40 días, la cuaresma. Muy bien. El título que ven en la pantalla es el título de la predicación, que lo puse también en el boletín, vivificado en espíritu.
Y antes de la predicación, tengo que hablar de lo siguiente. ¿Por qué el tema? Y eso está tomado de 1 de Pedro 3, 18, 22 y de Marcos 1, 9, 15, que es sobre lo que hizo Jesús, que después que Jesús fue bautizado, fue al desierto y permaneció 40 días. Y estando allí en el desierto, después de esos 40 días, salió y empezó su ministerio. Esa es la predicación. La predicación es esa, la que yo voy a dar en el día de hoy. Es recordarle a ustedes, y a mí también, que Jesús fue bautizado y después del bautismo, o sea que después que recibió a Cristo como su Señor y no, claro que Cristo no iba a recibir a Cristo como su Señor y su Salvador, ¿verdad? Pero nosotros sí. Después que Cristo recibió a Cristo como su Señor y su Salvador, es que esto pasó una vez, estaban unas monjitas allá en el convento. Y entonces dice una hermana, vamos a rezar el rosario. Entonces dice la otra, ¿y por qué tenemos que rezar el rosario? Dice, porque eso lo rezaba la Virgen María. Entonces, imagínense, la Virgen María rezaba, Dios te salve María, llena de gracia, el Señor es contigo. Sí, es como decir que Cristo fue bautizado para recibir a Cristo como su Señor y su Salvador. ¿Ve? Es exactamente lo mismo. Entonces, Cristo fue bautizado y después del bautismo, o sea, después que recibió lo que tenía que recibir, entonces fue al desierto. Y después del desierto empezó la misión. La clave es que uno hace algo para ser cristiano, pero tiene que ir a hacer algo para fortalecerse y luego salir a la misión. Esa es la predicación. Pero antes de eso, tengo que explicarles lo de la caída, lo de Adán y Eva, para poder entender por qué Jesucristo es vivificado en espíritu y espíritu vivificante. Es esto, la historia empieza desde Adán y Eva. La venida de Cristo al mundo, por eso está en la Biblia, Génesis al principio, y luego Jesucristo al final, porque todo tiene una cadenita, todo está organizado, como dice el Chapulín Colorado, fríamente calculado. La Biblia está fríamente calculada, escrita con un propósito. Entonces, el texto de Adán y Eva es que Dios hizo al mundo, voy a poner este colorcito, y luego, después de haber hecho la tierra y de haber hecho el polvo, entonces de la tierra, que es este colorcito, tomó a un poco de tierra e hizo a Adán. Entonces Dios hizo a Adán. Pero Adán no es solamente tierra, no es solamente polvo, no solo de pan vive el hombre, no solamente comida y bebida, dice la palabra, sino que este cuerpo inerte, entonces Dios le sopló espíritu. Si ustedes toman color amarillo y le ponen en un vaso o en una tabletica, no sé, ustedes toman color amarillo, pintura amarilla, y luego le echan azul, ¿qué color resulta? Verde. Resulta verde. O sea que Adán es el verde, hecho de azul y hecho de tierra, hecho de espíritu y hecho de materia. El problema fue que cuando Adán comió del árbol del conocimiento del bien y del mal, dice que Adán, que con esto fue un ser viviente, porque cuando se le puso el color amarillo y Dios enchufó, sopló el neuma, el espíritu, y Adán fue un ser viviente, un alma viviente. Adán cayó, se dañó la obra. ¿Y qué fue lo que se le dañó a Adán? Se le dañó el ser viviente. Ser viviente. Entonces, el verde se le malogró. ¿Por qué se le malogró el verde? Porque dejó la vida. Dejó el espíritu a un lado. Y fue solamente carne. Entonces murió. El alma que pecare, esa morirá. Si somos solamente amarillos, somos inertes. Si tenemos el espíritu, entonces ya somos un ser viviente. O sea que nosotros los seres humanos somos seres vivientes. Y lo que Cristo viene a rescatarnos es a decirnos, mire, tú ya no eres verde, tú ya no eres un ser viviente, porque te falta
tu Santo Espíritu. Eres solamente cuerpo. Te ha dedicado solamente a cultivar el cuerpo. Te ha dedicado solamente a la parte física. Te ha dedicado solamente a ir al mediodía, el domingo y al buffet. Y no solamente esto, solamente piensas en la parte física, en casas, en carros. Los estudiantes en el estudio, en las carreras universitarias, solamente te enseñan cómo hacer dinero, cómo tener más cosas. Pero se le olvida que ese cristiano, que es materia, también tiene un espíritu para que llegue a ser un ser viviente de verdad. Así es como voy a exponer mi predicación en el día de hoy. Muy bien. Entonces, ya explicando esta parte, ahora sí voy a entrar a vivificado en espíritu, espíritu vivificante. Para eso necesitamos entender esas tres palabritas. Las tres palabritas: fuerza, potencia y resistencia. Tenemos que entender qué es eso. Bueno, voy a empezar diciendo con el texto bíblico, porque las personas que me están viendo por el video necesitan más profundidad. Entonces, si vamos a 1 de Pedro 3:18, que fue el primer texto que leímos, dice que siendo a la verdad muerto en la carne, ¿sí ve? Muerto en la carne Cristo, dice, pero vivificado en espíritu. Muerto a la carne, vivificado en espíritu. ¿Qué era Adán? Lo recuerda Génesis 2:7. Dice, entonces el Señor Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz el aliento de vida. Y el hombre fue un ser viviente. ¿Ve? Adán era un ser viviente. Y en 1 Corintios 15:45 dice, y así también está escrito, fue hecho el primer Adán un alma viviente, un ser viviente. Y Cristo, segundo Adán, postrer Adán, fue alma vivificante, espíritu que da vida, espíritu vivificante. ¿Ve? Voy a poner otra vez la tesis para poder explicar. Dios hizo al hombre de tierra, de espíritu, y fue un ser viviente. Pero sucede que Adán perdió el espíritu, porque resolvió comer del árbol del conocimiento del bien y del mal y perdió la vida. Entonces, somos apariencia. Mire, esto es lo que viene Jesucristo a decirnos. Tú aparentas ser un cristiano, pero eres un cuasi cristiano. Tú aparentas tener vida, pero no tiene vida, porque yo te busco y te falta el color azulito. O sea que antes de Cristo fingíamos. Y por eso, no voy a predicar de esa parte, pero si ustedes miran el texto de Pedro, dice que Jesús bajó a predicarle a los desobedientes. ¿Ve? A los que habían perdido el azulito, pero no sabíamos que lo habían perdido. El ser humano no sabía que lo había perdido, porque aparentaba ser verde, pero mentiras. Era un verde falso porque le faltaba, tenía solo tierra y le faltaba el azulito. Y por eso Jesucristo es un espíritu vivificante. Entonces, vamos a pasar a explicar el texto de Jesús. ¿Qué fue lo que hizo Jesús? Primer punto. El primer punto es que en la vida nosotros tenemos que prepararnos para una misión. Todos nacemos con un propósito en esta vida. Todos nacemos con un propósito. Pero para cumplir ese propósito tenemos que llenarnos del Espíritu Santo. ¿Ve? Del azulito. De este azulito. Porque somos esto nada más. Entonces, Jesús eso fue lo que hizo. Dice que el cuerpo sube y el espíritu baja. Cuando el cuerpo, esta materia está subiendo, el espíritu va bajando. Dice que Jesucristo fue a bautizarse. Y dice que cuando subía Cristo del río Jordán, el espíritu bajó. Y cuando se encontró cuerpo y espíritu que bajaba, entonces ya Cristo ya fue un alma vivificante, un espíritu vivificante. Y lo encontramos en Marcos 1:9. Dice, aconteció que en aquellos días Jesús vino de Nazaret de Galilea y fue bautizado por Juan en el Jordán. Y luego cuando subía del agua,
Cuando su cuerpo subía del agua, dice ahí, cuando su cuerpo subía, vio abrirse los cielos y el Espíritu que descendía. Eso está en Marcos 1:9. Y al unirse cuerpo otra vez, fue una transfiguración, hermanos, fue una recreación, fue volver a hacernos de nuevo. Y entonces, Espíritu vivificante. Muy bien, y por eso en 1 Corintios 6, 19, 20 dice, su cuerpo es el templo del Espíritu, quien vive en ustedes, y les fue dado por Dios, por eso honren a Dios con su cuerpo. Porque ya somos el verdecito. Tenemos cuerpo que tiene espíritu, o un espíritu que tiene cuerpo. Y nosotros honramos a Dios solamente con la materia, pero se nos olvida honrarlo con el espíritu. Y eso es lo que la predicación de hoy es, que descubramos qué es lo que nos hace falta. Entonces, ya sabemos, si queremos una misión, tenemos que ser bautizados. Y ya aquí, ya estamos bautizados, ¿verdad? Ya todos estamos bautizados, ya recibimos a Cristo como su Señor y nuestro Salvador, ya lo tenemos, ya somos cristianos. Ahora nos falta el segundo paso, que es la cuaresma. Dice la palabra. Entonces, Jesús, lleno del Espíritu Santo, segundo punto, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto. Y ese es en el que fallamos nosotros los cristianos, porque no nos gusta el desierto. No nos gustan los 40 días de ayuno y oración. A los pastores modernos les gustan los 21 días el ayuno de Daniel, bonito, light, porque hay solamente verduras y fruticas. Pues eso lo hace cualquiera, eso es lo que hacen hoy día el mundo normal. Y eso es lo que hacen los pastores modernos, los actuales. Les encanta el ayuno de Daniel y lo propagan por todos lados. Otros dicen, no, el ayuno de Daniel no, pero sí es comer blandito. O sea, la cuaresma es solamente dejar de comer carne y comer pescado y caviar. ¿Sí? Lo van cambiando, hacen un mes. Pero nosotros, que sí somos genuinos cristianos, ustedes y yo, vamos a hacer la cuaresma. Y entonces, ¿de qué trata la cuaresma? Vamos a hacerla como la hizo Jesús. Fuerza, potencia y resistencia. Esa es la cuaresma. Durante 40 días ustedes van a revisar cómo está su fuerza, cómo está su potencia y cómo está su resistencia. Esos son los 40 días. Y les pongo un reto y ustedes también me van a poner a mí un reto. El sábado, jueves y viernes tuve que ir a San Antonio a la convocatoria del obispo. Y cuando venía, no fui capaz de resistir la tentación de ponerme a pelear con un conductor en el camino. Él me levantaba las luces y yo también se las levantaba. Y él detrás mío con las luces altas y yo lo dejaba pasar para subirle yo las luces. Y entonces, cuando llegué a casa, dije yo, ¿y dónde está la predicación que ya la tenía preparada? ¡Qué vergüenza! Fuerza, potencia y resistencia. No fui capaz, hermanos. Pero dije yo, bueno, como todavía no he empezado, hasta ahora estamos empezando, entonces puede ser que ya mañana lo pueda hacer. Dije yo, el domingo cuando predique me comprometo. Fuerza, potencia y resistencia. ¿Y dónde está eso? Pues Jesús fue llevado al desierto y recuerde que tuvo 3 tentaciones. La primera tentación tiene que ver con la fuerza, y yo la pongo de esta manera. Piedras, Mateo, eso está en Mateo 4:3-4. Piedras en pan, comida para el cuerpo y no para el alma. Se refiere al placer. Entonces la primera es la fuerza. Vamos a ver con la fuerza. Y la fuerza tiene que ver es con la capacidad que tú tengas. Vamos a ponerlo con el cuerpo, porque Pablo usa mucho el cuerpo. Dice que somos como atletas, que tenemos fuerza. Entonces vamos a ponerlo con el cuerpo. Entonces dice que es la capacidad física resultante de contraer los músculos. Así. Entonces, por ejemplo, yo ahorita al mediodía que voy a ir con alguno de ustedes al buffet, entonces yo me contraigo el estómago. Voy a comer poquito, fuerza, no voy a comer mucho. Eso me contraigo. No. Más, ¿te vas a levantar por otro platico? No, voy a resistir. Porque tengo que hacer que mi cuerpo no crezca tanto física, sino que sea un cuerpo pequeñito, pero con mucha fuerza.
Y este es el ejemplo de la hormiga. Si ponemos el ejemplo de la hormiga, que la hermana lo va a poner ahí, entonces vea la hormiga. Es chiquita y dice que la hormiga levanta 50 veces más su peso corporal. ¿Ve? Entonces, ¿qué es la fuerza? La fuerza no es yo irme para el buffet y comer mucho y decir, voy a tener mucha fuerza. No, porque la hormiga me da un ejemplo y me dice, no es tanto crecer tu cuerpo, sino la fuerza viene por otro lado. ¿Cómo es que la hormiga tan pequeñita es capaz de cargar 50 veces más el cuerpo? Luego, la fuerza es la energía que se genera por la contracción de los músculos, ¿está bien? Pero es lograr mayor resistencia con un solo esfuerzo. Y por eso la hormiga es capaz de levantar estas pesas, ¿verdad? Levanta las pesas. Pásala a la otra. Entonces, mire, una hormiga. ¿Sí? Cuaresma es un tiempo de fuerza. Los que quieren ir al gimnasio, gloria a Dios. Los que quieren ir a caminar, gloria a Dios. Pero es tratar de tener fuerza. Fuerza de voluntad. Fuerza para no comer esto. Fuerza para no hacer aquello. Fuerza para no ofender al hermano. Fuerza para esas cosas. Y dice que Jesús lo logró. Porque Satanás le dice, mire, haz que estos panes, Jesús con hambre, 40 días sin comer, y le dice, haz que estos panes, estas piedras se conviertan en panes. Y Jesús dice, no, un momentico, no solo de pan vive el hombre. ¿Ve? Da una respuesta para no caer en esa tentación. El segundo es cuando Jesús lo sube al pináculo del templo. Échate abajo, allá abajo. Es el poder de dormir y la capacidad. Esta se llama la potencia. La potencia. Muy bien. La potencia es el esfuerzo que uno tiene. Potencia dice que es el esfuerzo, la capacidad que tienen nuestros cuerpos de producir fuerza en un periodo de tiempo. Capacidad de trabajo que se lleva a cabo por una unidad de tiempo. Es un estado físico, es un rendimiento físico. Por ejemplo, a esta persona que vemos ahí en la pantalla, él ha hecho mucho esfuerzo para que en poco tiempo levante esa fortaleza. Pero también lo vemos en los humos. Estos dos humos que están ahí, créanlo que los dos tienen potencia. Pero muchas veces los que hemos visto en televisión esta pelea o este ejercicio, el pequeñito le gana al grande. ¿Sí lo han visto? Muchas veces en la televisión presentan este deporte. Y uno dice, como el otro es muy grande, entonces tiene mayor potencia. No, porque el chiquito a veces le gana al grande, así como la hormiga es capaz de cargar 50 veces el peso. Entonces lo que tenemos es que fortalecer la fuerza y la potencia. Porque no crea que si comemos mucho en este tiempo, vamos a tener más fuerza y vamos a tener más potencia. Y lo que el mundo nos ha enseñado es a esto. Échale, coma, más dinero, más comida, más buffet, más poder, más lograr dominar al otro, más amarillo, más amarillo. ¿Y dónde está el verdecito? El verde que se te escondió, porque te falta el azulito. Vivificado en el Espíritu. Entonces, potencia no quiere decir que mientras uno tenga más cosas en la vida, va a ser más potente. Vuelvo a lo de la hormiga, o vuelvo a lo del sumo pequeñito, que le gana al grande. ¿Por qué? Porque la fuerza y la potencia ya no está solamente en el volumen, sino que está en la capacidad interna del ser humano. Y vamos a pasar al tercero, que es cuando el diablo, Satanás, lleva a Jesús, en Mateo 4, 8, 10, al monte alto. Dice que todo se le dará, tener fuerza, dominio de no caer. Eso se llama la resistencia. ¿Y cómo se alcanza la resistencia? Según en el ejercicio físico, dice que la capacidad física, la resistencia es la capacidad física de mantener un esfuerzo por determinado tiempo, sin disminuir el rendimiento. La resistencia se va a construir por medio del constante entrenamiento. Si uno entrena, por eso 40 días, para entrenar aquello que a ti te afecta, aquello que se te ha vuelto un vicio, un hábito pero vicioso. Entonces ahora ustedes y yo tenemos que cambiarlo en un hábito virtuoso. Entonces cambiar. ¿Qué tenemos que cambiar? Poner la fuerza no en las cosas negativas, sino en las cosas que queremos cambiar. O sea que tomar fuerza
para ser como la hormiguita y hacer más cosas buenas, cosas de bondad, dar más de las cosas positivas, de las cosas buenas, de las que me produce más generosidad. Y la potencia es que si yo tengo fuerza, entonces tengo potencia en hacer cosas buenas. Y si yo tengo fuerza y tengo potencia, entonces ahí es donde resulta la resistencia. Y por eso la resistencia en la iglesia ya no es una sola persona. Si todos nosotros ahorita en Cuaresma, los que estamos aquí, nos ponemos el entusiasmo a todos ayunar, a todos cambiar nuestra actitud, a todos venir todos los domingos a la iglesia, a todos estudiar la Biblia, todos a ser verdaderamente cristianos, si nos lo proponemos entre todos, va a ser más fácil que si una sola persona lo hace. Por ejemplo, esta persona puede ser un gran atleta, pero también en el cabotaje se hace en equipo. O sea que para hacer mayor resistencia, tenemos que trabajar en equipo. La fuerza y la potencia se multiplica por la resistencia. Y la resistencia se logra trabajando en equipo. Por eso el cuerpo son muchos miembros. ¿Qué tal que el cuerpo sea solo cabeza? O que sea solo brazos. O que solo sea estómago. El cuerpo es una integridad. Y así es la iglesia. Esto es lo que tenemos que hacer nosotros. Si recuperamos el espíritu, entonces ya empezamos a trabajar todos en grupo, todos en equipo. Todos como una persona que no podemos hacer como esta persona, que estamos en el otro, que es solamente, yo quiero tener fuerza, yo quiero tener potencia, pero cruzado de brazos. ¿Ve? No podemos ser así. No, yo quiero que la iglesia mía sea fortalecida, tenga mucha fuerza y mucha potencia. ¿Y cuál es tu resistencia? Quedarme en la casa. Vamos a tal actividad, vayan ustedes. Y solamente ir en la imaginación. Como dicen en la iglesia católica, dicen, ¿usted qué? Dice, yo soy católico. Dice, yo soy católico. Eso sí, no practico. Yo soy metodista. Eso sí, no practico. Yo soy cristiano. Eso sí, no practico. ¿Cómo vas a tener fuerza y cómo vas a tener potencia si tu resistencia está caída? Entonces, para finalizar, nunca digas que ya llegué. Never give up. ¿Cómo traduce? No te des por vencido. Ese es el llamado que Dios nos hace en el día de hoy. Si nosotros hacemos las tres cosas durante esta Cuaresma, mire que son 40 días nada más. Al llegar la Semana Santa, entonces ahí en adelante la iglesia es transformada, mi vida es transformada, mi vida es cambiada. Porque dice en Marcos 1:14, y después que fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios. El tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el evangelio. Y por eso lo tenemos en Marcos. Si ustedes ven en Marcos, el evangelio que leímos, dice que luego el Espíritu lo impulsó al desierto. Y estuvo allí en el desierto durante 40 días. Marcos 1:13. Y era tentado por Satanás. Esa tentación era la prueba para que Jesús desarrollara fuerza, potencia y resistencia. Y dice el texto, y estaba con las fieras, y los ángeles le servían. Esfuerzo, 40 días de fuerza, potencia y resistencia. Y luego dice, en el 14 dice, y después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino. Y si vamos a Mateo, prácticamente dice lo mismo. En Mateo 4:10, dice, entonces él le dijo, vete Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a él solo le servirás. El diablo lo dejó y he aquí, vinieron los ángeles y le servían. Y dice, y cuando Jesús oyó, ya estaba preparado. Entonces, cuando Jesús oyó que ya Juan estaba en la cárcel, inmediatamente empezó su ministerio. ¿Queremos empezar un ministerio en nuestra vida cristiana? ¿Queremos hacer algo diferente, nuevo? Tenemos que ser primero bautizados, ya lo somos. Ya recibimos a Cristo como nuestro Señor y Salvador. Queremos desarrollar una iglesia potente, fuerte, desarrollada. Tenemos que todos juntos en esta Cuaresma
reunirnos y empezar a desarrollar la fuerza, la potencia para tener resistencia. Y ahora vamos a apagar el video y luego vamos a poner un videito de 34 segundos. Vamos a 34 segundos para terminar ya con lo de la resistencia. Gracias te damos, Señor, por esta predicación que nos has dado en el día de hoy. Te lo agradecemos en Cristo Jesús nuestro Señor. Amén.